Como lo habíamos anunciado, estamos con el Monseñor Milton Trócoli, el obispo auxiliar de Montevideo. ¿Cómo le va, padre? Buenas tardes. Buenas tardes. Gracias por haber venido. Con gusto. ¿Mucho trabajo esta semana? Sí, podemos decir que esta es la semana de zafra nuestra. Sí. Sí. Tenemos bastante trabajo, pero bien contento. ¿Qué significa la Semana Santa para un cristiano? Y bueno, para nosotros es la semana, podemos decir, celebrar lo que ha sido la semana más importante de la historia de la humanidad, en la que Jesús se entregó por nosotros en la cruz para el perdón de nuestros pecados, para renovarnos en la vida, para darnos un sentido en la existencia, y a la vez también que no se quedó en la cruz, sino que resucitó, ha vencido a la muerte, y esa es nuestra alegría, nuestra esperanza y también el sentido de nuestra vida hoy, que Jesús vive y está junto a nosotros. Claro. ¿Y cómo se celebra la Semana Santa? Y bueno, la Semana Santa comienza el domingo con la celebración de los Ramos, ¿verdad? Recordando la entrada de Jesús en Jerusalén. Y luego hay momentos importantes, el Jueves Santo, el recuerdo de la Última Cena, la celebración, podemos decirlo que fue la primera misa de la historia, claro, de Jesús con los discípulos. El Viernes Santo, la entrega de Jesús en la cruz. Y la Vigilia Pascual del sábado y el domingo de Resurrección, donde celebramos que bueno, el sepulcro está vacío, Jesús ha resucitado y vive para siempre. Es el fundamento de nuestra fe, la Pascua de Jesús. Claro. Y ese domingo es como una renovación anual de ese milagro. Es una renovación y todos los cristianos renovamos también en ese día las promesas de nuestro bautismo. Es como un volver a decirle que sí a Jesús, decirle que sí al Evangelio, decirle que sí al Señor, por el que queremos también dar nuestra vida y al que queremos seguir con todos nuestros gestos y nuestras actitudes. Claro. ¿Cómo es la actualidad del cristianismo en Uruguay? ¿Cómo la evalúa usted? Y bueno, mira, yo la evalúo como, o sea, creo que el cristianismo está vivo, sigue siendo fermento, sal, luz en nuestra sociedad, con un aporte distinto quizás al de otras épocas. Por lo menos lo que dicen las estadísticas no es, o sea, el catolicismo no es mayoritario, el cristianismo creo que sí, sigue siendo mayoritario en nuestra población, pero sigue dando su aporte de humanización y de dignificación de la vida humana en la sociedad. El domingo el cardenal Sturla llamó a los cristianos uruguayos a despertarse. ¿A dónde apuntaba, cree usted? ¿Qué es lo que intenta Sturla remover? Y creo que eso está en consonancia con el esfuerzo que se está haciendo en nuestra diócesis ya desde hace algunos años para que justamente todos los católicos estemos, digamos, entre comillas, activos, ¿verdad? No nos guardemos nuestra fe, no guardemos el aporte que podemos hacer a la sociedad, sino que lo brindemos. Lo que el Papa Francisco dice tantas veces de una iglesia en salida, una iglesia que no se queda encerrada, sino que sale, y que sale justamente al encuentro, a generar una cultura del encuentro, una cultura del diálogo. Y a veces quizás, bueno, hemos estado un poquito como eso, como adormecidos, como quietos. ¿Es más difícil esa tarea en un país como Uruguay? Tiene sus desafíos, sí, por la secularización, sí, por el laicismo, pero bueno, pero también eso que nos desafía también nos ayuda a salir con más ganas, ¿no? Usted dijo laicismo y no dijo laicidad. Hay una diferencia en el término. Sí. ¿Usted cree que hay laicismo en Uruguay? Una cosa es la laicidad, que hoy se habla mucho de laicidad positiva, ¿verdad? Es el pluralismo, aceptar el diálogo. Claro. Y otra cosa es el laicismo que quiere más bien erradicar toda manifestación religiosa de la sociedad. ¿Y usted cree que eso es lo que sucede en Uruguay? Yo creo que eso es lo que ha sido negativo en Uruguay. Creo que se está buscando superar, pero que eso es lo que no ha ayudado también a nuestra sociedad a crecer en un sano, digamos, pluralismo religioso y en aceptar la dimensión religiosa de la persona. Pero cuando miramos en Uruguay el número, por ejemplo, de suicidios adolescentes que hay, ¿verdad? De los más altos de América Latina, es una sociedad que ha perdido quizás esa raíz trascendente que le da sentido a la vida.
y eso creo que es fruto sí de un laicismo que ha tratado de erradicar lo religioso como tal de la cultura y de la persona. ¿Y dónde se registra ese laicismo? ¿Hay una persecución? ¿Hay una persecución cultural, ideológica? ¿Cómo lo siente usted? Creo que se ha manifestado quizás más a nivel ideológico y en cierto modo ha entrado también en la educación, en cuanto que lo religioso ha quedado marginado de la educación de las personas, ¿no? En su mayoría. Y eso, como digo, ha hecho que se crezca aquí muchas veces en una cierta ignorancia religiosa o de lo religioso. Y eso no ayuda porque me parece que lo religioso es justamente una dimensión, no solo de lo católico, lo religioso en general, digo, ¿no? Es una dimensión de la vida humana y es una dimensión antropológica importante y necesaria que tiene que estar para el crecimiento integral de la persona. Ahora, en Uruguay las religiones son libres, es una opción libre. Sí. Igual usted cree que hay una persecución. No, yo no hablé de persecución. No, está bien. Lo que digo es el laicismo de alguna manera implica una persecución o una implica un marginar, creo yo, sí, ¿no? Un quitar, sí, de la cultura y de la sociedad la dimensión religiosa. Yo no digo que tengan que, es verdad, es libre, pero no es libre si uno no tiene la posibilidad de optar y si uno no conoce, ¿verdad? Uno no puede optar por lo que no conoce. Y para mí eso es importante, el poder conocer, el tener la posibilidad de conocer las distintas sensibilidades religiosas, ¿verdad? Pero sí la dimensión religiosa del hombre, que como decía recién, para mí es un componente esencial de un crecimiento integral de la persona, ¿no? Y eso ha estado como un poquito marginado, radicado, o bueno, ha estado el pensamiento un poquito de la Ilustración de que solo con la razón se iba a solucionar todo, ¿no? ¿Y ese fenómeno se da en particular contra la Iglesia Católica o cree que se da hacia todas las religiones por igual? No, yo creo que ha sido un fenómeno generalizado, ¿no? La Iglesia, digamos, al tener un gran número de integrantes, lo ha sufrido, digamos, claro, en ese sentido, en esa proporción también, pero creo que ha sido general, sí. ¿Por qué es importante para Uruguay volver a tener un cardenal después de tantas décadas? Bueno, ahí sí, ya hablando más desde la Iglesia Católica, para nosotros creo que es importante, una porque es un reconocimiento, como él mismo lo ha dicho, el cardenal Sturla tantas veces, a la Iglesia en Uruguay, y que nos pone también dentro de lo que es la Iglesia Universal, dentro de los asesores más cercanos del Papa Francisco, y eso también le da a la Iglesia un vínculo y una relación y un estar también un poco en ese, podemos decir, el panorama de todo el mundo, ¿verdad? ¿Y eso sirve a la difusión de los valores de la Iglesia en Uruguay? Creo que es una referencia. ¿Arrima gente, por decirlo de alguna manera, a la religión? Me parece que es una referencia importante y por eso están buscados también y escuchados. Y eso ayuda, sí. Claro. ¿Y hay un cambio de lenguaje también, el hecho de que el Papa sea latinoamericano, cambia de alguna manera los códigos de comunicación? Sea latinoamericano y para nosotros rioplatense nos cambia mucho, ¿sí? Porque para nosotros es un lenguaje muy cercano y muy conocido. Y eso también creo que nos da otro impulso y otro, otro entusiasmo a la hora de anunciar el Evangelio. Claro. ¿Y ya ha tenido efecto eso? ¿Ustedes ya notan un efecto? Yo creo que sí, que se ha sentido, podemos decir, como una primavera en la Iglesia y también en la sociedad, otro relacionamiento con la Iglesia. Y que me parece que ha sido positivo, sea por el Papa Francisco, sea también por el cardenal Sturla, que ha significado también esta traducción, digamos, de este lenguaje del Papa Francisco aquí en nuestro país. Claro. Quienes no estamos dentro de las estructuras de la Iglesia, notamos un cambio muy profundo, tanto en el Vaticano, de un papa a otro, como en la Iglesia uruguaya, de un arzobispo de Montevideo a otro. ¿Ustedes sienten que ese cambio es tan profundo o son tiempos y hombres distintos nada más? Bueno, sí, son ciertamente personas distintas,
pero que cada uno va respondiendo también, creo, a su época y a su tiempo. Y eso es lo que hace sí la diferencia. Yo creo que el Papa Francisco está buscando responder a los tiempos actuales, a esta cultura actual, y lo está haciendo muy bien, ¿no? Es alguien que ha podido realmente comunicarse con toda la gente de un modo muy espontáneo, muy abierto y muy claro, y que eso, bueno, también nos impulsa a nosotros y en general a toda la Iglesia en América Latina a buscar también esta cultura del diálogo, del encuentro, este poder salir y no quedarnos encerrados, como dice el mismo Papa, ¿verdad?, en la sacristía o Claro. encerrados dentro de las iglesias. Hay algo que llama la atención aquí en Uruguay, y es que muchas personas que habitualmente son críticas con la Iglesia Católica han sido elogiosas, tanto con Monseñor Sturla como con el Papa Francisco. Entonces uno se pregunta, ¿por qué llegan esos elogios? Porque la Iglesia cambió y ahora es aceptable para los que antes la criticaban, o cuál es la raíz de eso. ¿Usted cómo lo toma? Usted que está dentro de la Iglesia. Lo que te decía recién, yo creo que el Papa Francisco, con su estilo directo, coloquial, muy cercano, ha generado también toda una corriente de simpatía y ha generado también por sus mismos valores, los que va manifestando, que sea más escuchado, más tenido en cuenta, y creo que conecta mucho con las búsquedas de nuestro tiempo, ¿no? Con esas búsquedas profundas, búsquedas de sentido, búsquedas de autenticidad, búsquedas de transparencia, de honestidad, y en ese sentido me parece que es un poquito el cambio también que se puede sentir con respecto a la Iglesia, que hay un lenguaje que llega más y que a la vez también hay actitudes, gestos concretos que dicen mucho y que son leídos realmente en su dimensión. Claro. ¿Y era necesario ese cambio para usted? Sí, creo que, bueno, los hechos nos dicen que era necesario, ¿no? Que se precisaba. A veces uno no va viendo la necesidad hasta que está inmerso ya en los tiempos nuevos, ¿no? Claro. Y en esto lo que se ha dado también, así. Cuando renunció el Papa Benedicto, muchos, y para la Iglesia en general fue como un sentimiento de cierta orfandad. Claro, Nadie no se había esperaba, antecedentes no se modernos, sabía además. quién podía llegar ahora, ¿no? Y sin embargo, bueno, para nosotros desde la fe es el Espíritu Santo, ¿no?, que va suscitando las personas adecuadas en cada tiempo de la historia. Claro. Padre, usted a nivel personal, ¿cómo vive esta semana? ¿Cómo sigue su semana de trabajo? Y bueno, sigue con celebraciones. Yo he estado celebrando el Domingo de Ramos allí en Barrio Puerto Rico, en la parroquia San Vicente. Después tengo las celebraciones en algunas otras parroquias, en el Triduo, y bueno, después con encuentros, reuniones, o sea, estos 3 primeros días por lo menos sigo trabajando, también con coordinaciones que hay que hacer. Claro. Le agradezco mucho por haber venido. Muy amable. Gracias a ustedes. Muchas gracias.